Bien, en esta ocasión les hablaré acerca de Semantic UI. Mi nombre es Sharolyn Lacunza y como todos sabemos ya estamos en el tutorial de Angular. Entonces este video tutorial trata de Angular y Semantic UI, que es cómo se agrega un proyecto de Angular y cómo funciona. Entonces, ¿qué es Semantic UI? Dice que es un framework para crear el diseño de interfaces de manera responsive utilizando HTML, CSS legible. Empezó su andadura en el 2013 y actualmente va por la versión 2.3. Viene integrado con otros frameworks o librerías como Angular, React, Ember o Meteor. Entonces, Semantic UI puede ser utilizado en todos esos frameworks. Y dice que utiliza 5 categorías descriptivas para definir los componentes. Entonces, la primera es UI Element y dice que es un bloque de construcción básico. Puede aparecer solo o en grupo. Por ejemplo, un botón puede ser independiente o puede estar dentro de un grupo de botones. También está el UI Collection y este es un grupo de diferentes tipos de elementos que son interdependientes. Por ejemplo, un formulario web puede tener botones, inputs, checkbox, iconos y pueden estar agrupados pero ser totalmente independientes en el grupo. Luego tenemos el UI View y este representa una pieza común de contenido del sitio web, por ejemplo una sección de fields o comentarios. También tenemos el UI Module y este es un componente con funcionalidad interactiva basada en JavaScript, como los accordions o modals. También tenemos el UI Behavior y este es un componente que no puede existir de forma independiente, sino que se utiliza para inyectar funcionalidad a otros componentes. Entonces, lo que diferencia a Semantic UI son prácticamente 3 características y es el lenguaje natural que utiliza, que es bastante entendible e intuitivo, la configurabilidad de JavaScript y los componentes predefinidos. Entonces, acá mostramos un ejemplo de lenguaje natural o el lenguaje intuitivo comparado con Bootstrap, que prácticamente Bootstrap hace lo mismo que Semantic UI. Entonces, dice que en este caso vamos a crear un botón de color rojo y de tamaño grande, tanto en Bootstrap como en Semantic. Entonces, en Bootstrap podemos ver que declaramos un div class que es btn large y btn danger y le colocamos como texto eliminar y cerramos el div. Entonces, este código crearía un botón grande de tamaño y de color rojo. Bien, entonces tenemos la sintaxis de Semantic UI. Ahora, siempre dentro de un div con un class UI large red button. Entonces, como pueden ver, entre la sintaxis de Bootstrap y la sintaxis de Semantic, la sintaxis que tiene Semantic es más intuitiva. Por eso se caracteriza por tener el lenguaje natural o un lenguaje más fácil de comprender. Acá tenemos otra comparación y es que otra de las ventajas de Semantic UI es la reutilización de las clases en diferentes componentes. Entonces, acá tenemos Semantic UI con un div class UI large button, eliminar, y luego tenemos un UI large con un input. Entonces, como pueden ver, la clase UI large se puede reutilizar con los diferentes componentes, a diferencia de Bootstrap,
que él usaba diferentes clases para cada componente. Entonces, el ejemplo que tenemos con Bootstrap es div class btn large y el botón y el texto aceptar, con un input class form control input -lg. Entonces, como pueden ver, no se puede reutilizar la clase entre los diferentes componentes. Bien, entonces, por último, la utilización de los plurales a la hora de crear grupos de componentes. Para crear grupos de componentes utiliza la misma sintaxis que utilizamos en inglés para crear los plurales, añadir S al final. Entonces, tenemos las dos sintaxis, Semantic y la de Bootstrap. Entonces, en Semantic tenemos la clase y tenemos UI buttons. Entonces, al button solo se le agrega la S, referenciando que va a ser un grupo de botones. Y entonces dentro de esa clase ya podemos colocar los diferentes botones que se necesiten. En Bootstrap tenemos una clase que es btn group, que dice que es un grupo de botones también. Y dentro de ellos ya tenemos los botones que se necesitan. Entonces, como pueden ver, la sintaxis de Semantic es más corta o más intuitiva que la de Bootstrap y tal vez más fácil. Bien, entonces también dice que tenía un JavaScript intuitivo. Dice que utiliza frases simples llamados behaviors para lanzar los eventos de los componentes en JavaScript. Entonces acá tenemos un ejemplo de ello. Bien, entonces ahora vamos a mencionar los componentes prediseñados, que era otra de las características de Semantic. Entonces dice que dispone de más de 50 componentes prediseñados que los otros frameworks no disponemos, como los fields, comentarios o cards. Entonces, aparte de que el lenguaje es intuitivo y natural, tenemos más variedad de componentes para utilizar. Esa sería una de las ventajas o una de las razones por la cual sería una buena opción escoger Semantic para nuestros proyectos. Entonces acá les dejo las referencias en las que me basé para realizar esta diapositiva. Y ahora procederemos a hacer el ejemplo práctico sobre el tema. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto en Angular y tenemos que estar situados dentro de la carpeta donde queremos crear nuestro proyecto. Yo los voy a crear en el escritorio. Entonces, ya estando en la carpeta de escritorio, voy a crear un ng new. Le vamos a poner Semantic Angular y le damos Enter. Esto va a tardar un poco, ya que necesita crear todas las dependencias, todas las carpetas y archivos que se necesitan para poder utilizar el proyecto de Angular y que este sea funcional. Entonces vamos a esperar a que termine de crearse. Mientras se crea, les voy a explicar de qué se va a tratar el ejemplo práctico que vamos a crear. Va a ser algo simple. Lo que vamos a hacer es integrar la librería Semantic y una librería extra llamada jQuery a nuestro proyecto de Angular. Luego de eso vamos a implementar este sidebar. Eso es lo que vamos a crear, un sidebar y un botón. Lo que va a hacer el botón es que al darle clic va a mostrar el sidebar. Entonces no va a ser
un ejemplo complejo, pero sí vamos a explicarlo para que luego ya podamos utilizarlo de una mejor manera. Entonces estamos esperando a que se termine de crear. Casi va a la mitad. Recuerden que tiene que llegar la barrita blanca hasta el corchete. Esto tiene que llegar hasta acá para... Igual nos va a tirar un mensaje en donde diga que el proyecto ha sido creado exitosamente. Bien, ya casi termina de crearse el proyecto. Como pueden ver, ya se creó la carpeta Semantic Angular y dentro de esa carpeta, la carpeta Source, también donde está el index, el AngularClip.json, los package JSON, el karma. Entonces esperemos otro ratito. Casi termina. Bien, lo que voy a hacer es voy a cortar un poco el video mientras se termina de crear. Aunque me gustaría que vieran todo el proceso para que vean de que no da ningún error. Y en caso de dar error sí sería problema tal vez de su instalación. Bueno, ya terminó. Bien, ya casi termina.
Solo está terminando de construir. Como pueden ver acá se muestra el lugar en donde está el proyecto, que sería User, Shadowing, Escritorio, Semantic Angular y luego ya todos los archivos. Bueno, entonces ya nos dijo que el proyecto se realizó exitosamente, se creó exitosamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir Visual Studio Code. Como les decía, este IDE ya tiene TypeScript y todo configurado solo para abrir el proyecto. Entonces vamos a usarlo y únicamente abrirlo. Acá vamos a cerrar, bueno, creo que es acá. Voy a cerrar esto. Este era del tutorial anterior que estaba haciendo, entonces solo lo voy a cerrar. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, como está guardado en el escritorio, acá está el Semantic. Entonces lo vamos a arrastrar sobre el IDE. Y como pueden ver, ya contamos con el proyecto acá. Acá tenemos los archivos. Bien, entonces ahora vamos a proceder a mostrar la terminal. Esta es la terminal interna que nos proporciona Visual. Bien, entonces, como todos sabemos, para instalar cualquier librería o algo externo a Angular lo hacemos desde Angular clip.json. Los tenemos que agregar acá y tenemos que ir a Styles. Acá prácticamente se agregan las librerías, puede ser cualquier librería. En nuestro caso vamos a integrarle Semantic y jQuery, que Semantic depende de jQuery. Entonces vamos a proceder. Bien, entonces lo que hacemos es instalar Semantic con el comando npm y luego install Semantic -UI-CSS. Pero como también vamos a instalar la otra librería que les comentaba, que es jQuery, acá a la par ponemos jQuery -d. Entonces damos enter. Vamos a subir esta parte. Bien, entonces acá no nos reconoce el comando npm, entonces lo vamos a instalar desde la terminal, pero siempre y cuando tenemos que estar dentro de Semantic Angular, la carpeta en donde se encuentra nuestro proyecto. Entonces ya se está instalando. Bien, como pueden ver acá dice Semantic UI CSS 2.3.1 y también la jQuery. Entonces en total se agregaron 2 paquetes. Bien, entonces dentro de nuestro proyecto, en la carpeta Node Modules, tenemos que buscar una carpeta que se llame Semantic y otra que se llame jQuery. Si no está porque no se ha actualizado el proyecto, o bueno, lo vamos a dar a actualizar. Acá tenemos que encontrar una que se llame jQuery y otra que se llame Semantic. Entonces
aquí está jQuery. Ahora solo nos falta semantic. Ok, vamos a ver, aquí tiene que estar semantic UI. Bueno, entonces como podemos ver ya encontramos las dos carpetas. Eso quiere decir que sí se realizó la instalación y el proyecto lo reconoce. Entonces ahora vamos a proseguir. Bien, entonces ahora que ya tenemos ubicados los archivos, acá en el... Vamos a cerrar esto. Acá donde les decía que en styles y scripts, en el archivo angular cli.json, vamos a agregar estas librerías. O sea, no basta solo tenerlas instaladas dentro de nuestro proyecto, sino que tenemos que, por decirlo así, ponerles una referencia dentro de nuestro proyecto para que cuando se ejecute, estas sean reconocidas y así se pueda utilizar. Bien, entonces para hacer esto, vamos a teclear lo siguiente: // y node modules diagonal semantic UI CSS. Acá le estamos diciendo que dentro de la carpeta node modules busque semantic UI CSS, que es este, en donde le vamos a decir que busque el archivo semantic.min.css. Lo que estamos haciendo acá es usar la versión minificada de semantic. Y también acá vamos a importar lo que es jQuery. Entonces, aquí vamos a importar los scripts o los JavaScript de las dos librerías. Entonces, para hacer esto, tenemos que teclear // node modules /jQuery /dist jQuery.min.js. Y como también necesitamos el script de semantic, vamos a hacer lo mismo. Entonces sería node modules, siempre que lo vaya a buscar a la carpeta node modules, y semantic UI-ss. Acá tenemos que tener cuidado porque si nosotros colocamos mal estas carpetas no lo va a encontrar y nos va a dar error a la hora de que lo queramos ejecutar. Entonces, luego de ese slash colocamos semantic.min.js y con esto ya tenemos las librerías listas para ser usadas. Entonces, para poder ejecutarlo y poder probarlo y verificar que sí funciona, vamos a crear el componente que les había dicho para poder visualizarlo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es, bueno, voy a minimizar esta parte acá y luego voy a ir a source app y acá voy a ir a appcomponent.html. Entonces acá lo que vamos a hacer es, bueno, voy a editar esto y voy a dejar únicamente la imagen del logo de Angular. Entonces, al editar esto vamos a eliminar esta parte para colocar el código del otro componente y así poder visualizar que sí tenemos instalado el semantic. Únicamente vamos a dejar lo que son el estilo, el título y la imagen del logo de Angular. Entonces, para conseguir el componente o el código del componente que vamos a agregar acá, únicamente tenemos que ir a la página oficial de Semantic. Yo la tengo acá abierta y como pueden ver, esta es la página oficial. Acá podemos encontrar toda la documentación y todo lo que necesitemos para
conocer y saber un poco más sobre semántica. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es dar clic acá en comenzar o get start en caso de que esté en inglés, y vamos a buscar el componente que vamos a utilizar. Bien, como pueden ver acá está lo que les decía de los 5 elementos o 5 características que componían Semantic, que era el de elementos. Como pueden ver acá está botón, container, flag, encabezado, imagen. Acá están las colecciones que podemos utilizar, los puntos de vista, los módulos, y por último tenemos comportamientos. Entonces, lo que nosotros estamos buscando se encuentra en módulos, ya que acá está sidebar. Entonces damos clic acá y lo único que se tiene que hacer es pues copiar el código que encontramos acá para poder implementarlo y pegarlo en esta parte. Entonces esto lo que va a hacer es crear el componente y hacerlo visible. Entonces en la página podemos venir y encontramos varios tipos. Entonces podemos ejecutar código y ver que este es un sidebar simple de 1, 2, 3. También tenemos otro acá que es de botones, casa, temas, amigos. Entonces, como pueden ver, esta página tiene todo lo que necesitamos para poder crear y desarrollar la aplicación con el estilo que nosotros necesitemos. Bien, entonces cuenta con esos 3 sidebars y nosotros vamos a escoger este último, pues porque ese me gustó. Ese fue el que a mí me gustó, entonces yo voy a escoger ese. Bien, entonces copiamos el código y lo pegamos en nuestro proyecto. Este div por defecto viene oculto, entonces necesitamos crear algo que al darle clic lo muestre. Entonces en este caso vamos a usar un botón para poder mostrarlo. Vamos a ir a la página para traer el código. Bien, entonces vamos a buscar, pero antes les voy a mostrar. Esto es lo que va a hacer que el sidebar se muestre al darle clic al botón. Entonces este código ya no iría en el app component HTML, sino que en el app component DS. Entonces mientras para no perderlo, vamos a copiarlo y lo voy a pegar acá. Esto acá está mal, solo lo voy a dejar ahí para no perderlo y voy a buscar el código del botón. Entonces acá hay un botón. Entonces vamos a ver cuál escogemos. Bien, acá lo que hay que hacer es darle clic acá para que nos muestre el código fuente. Entonces voy a copiar este y lo voy a pegar en el HTML abajo de donde colocamos el anterior. Entonces esto lo que va a hacer es lo siguiente. Bien, acá vamos a dejarlo simple. Se le puede añadir varias cosas, pero lo voy a dejar simple mejor, solo para mostrarles algo después. Le voy a agregar. Entonces lo voy a dejar, ahora quedó como un botón normal de los que se crearía en Angular. Entonces queda como botón y acá le vamos a colocar el texto ver sidebar. Ahí. Entonces acá solo le vamos a colocar un evento click. Luego igual, y mandamos a llamar el método
voy a crear un método que se llame toggle sidebar. Bien, entonces acá no lo muestra como error, pero si se llegara a ejecutar daría error porque este método no existe. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, acá esto, se recuerdan que yo les dije que estaba mal, porque eso no va solo así. Entonces lo que vamos a hacer es crear un método en esta parte. Entonces para escribir nuestro método, perdón, aquí tampoco dices acá adentro, vamos a escribir, ¿se recuerdan del nombre que le colocamos en el HTML? Bueno, tiene que ser igual. Y declararlo como un método normal de Angular. Bien, entonces ya se desmarcó, entonces vamos a quitar esto de acá y lo vamos a pegar acá adentro. Bueno, acá igual nos sigue marcando esto como error porque, como saben, esto es una variable global que no está declarada en nuestro archivo. Entonces lo que tenemos que hacer es declararla y la vamos a declarar en esta parte de acá. Solo para que vean, les voy a mostrar que dice el cuadrito del error y dice no se encuentra el nombre y bueno, el símbolo de dólar. Pero esto es porque este símbolo es propio de jQuery y es una variable global que no está declarada. Entonces este botón lo que va a hacer es que al darle clic, el UI lo que va a hacer es mostrarlo u ocultarlo, dependiendo si está oculto o visible. Entonces hoy sí vamos a proceder a declarar la variable. Escribimos con los... En TypeScript existe una forma de declararlas y es con los declaration, entonces, o el declare. Entonces vamos a poner declare y luego var el símbolo y 2 puntos n. Bueno, como pueden ver ahora ya no muestra el error porque ya la encuentra declarada, aunque acá también se podría colocar el jQuery, pero sigue dando error, entonces acá también se le tendría que colocar jQuery. Y entonces, como pueden ver, pero lo vamos a dejar como la anterior, entonces así, solo para fines de ejemplo. Entonces ya declarada la variable y sin ningún error, vamos a guardar todo los cambios que hemos hecho. Y acá ya tenemos, ahora sí existe nuestro método sidebar, solo para comprobar el nombre. Ahí está. Entonces, al darle clic, se tendría que mostrar nuestro componente. Entonces vamos a probarlo y ahora vamos a ejecutarlo desde la terminal. Entonces vamos a dar ngser clic y ahí va a construir nuestro ejecutable, entonces por eso va a tardar un poco. Tiene que compilarlo y construirlo para poder visualizarlo luego. Acá dice que lleva el 10%. Dice que si lo queremos ver o para verlo tenemos que ingresar al localhost 4200 en nuestro buscador. Entonces recordaba que había algo de control o alt, no sé, con clic que abría el localhost, pero no lo abre así, entonces lo vamos a abrir manualmente. Creo que estoy mal en esa parte de darle clic o el botón que estoy presionando, entonces mejor lo vamos a abrir desde nuestro explorador.
pero aún no ha terminado de compilarse. Entonces vamos a esperar. Ok, está tardando un poco. Tenemos que tener paciencia ya que son varios archivos los que tiene que compilar. Entonces, así como la creación es lenta, también la compilación puede tardar un poco. Bueno, si quieren voy a detener un poco el video y los voy a mostrar cuando ya esté compilado completamente. Bien, aquí ya lo corrí y ya, como pueden ver, al darle clic al botón se muestra y desaparece el sidebar. Entonces, recapitulando, esto fue Semantic. Recuerden que Semantic es una librería o un framework que ayuda a colocar el estilo o a poner las aplicaciones con un estilo diferente. Tiene casi la misma funcionalidad de Bootstrap, a diferencia de que Semantic es más variado, y como pudimos ver en nuestra documentación, bueno, en la página de su documentación está muy pero muy completa. Entonces acá tenemos ejemplos para introducir componentes y sus funciones. Podemos buscarlas acá, podemos usar plantillas de páginas ya diseñadas y pues solo para descargarlas. Los elementos tienen su código solo para copiarlo, sus colecciones, todo, y pues creo que es una muy buena herramienta que nos va a ayudar para colocar estilos y colocar nuestras aplicaciones de la mejor forma. Acá, como podemos ver, se muestran todas las versiones que está: 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. Entonces también describe las nuevas características que tiene los métodos para lanzar. Está muy pero muy completa la documentación, entonces espero que les sirva y que lo pongan en práctica. Recuerden que este fue el tutorial para agregar Semantic a los proyectos de Angular. Fue un ejemplo sencillo, pero como pueden ver es una muy buena explicación y muy buen inicio para poder seguir implementándolo. Acá, bueno, tiene su página. Creo que su página está hecha con Semantic. Entonces, bueno, esto sería todo. Gracias. Mi nombre es Sharolyn Lacunza y este fue el ejemplo de Angular con Semantic. Voy a dejar esto acá. Angular y Semantic. Bueno, entonces esto ha sido todo. Gracias.